Muy buenas tardes, en esta hora les saludamos, esperando que hasta este momento estemos pasando un buen día, siempre bendecidos por nuestro Dios. Hoy vamos a compartir nuestra cápsula de fe acerca de los instrumentos que Dios utiliza. Sabemos que nuestro Dios es grande y es muy poderoso, que es muy importante. Y a veces es fácil pensar que Dios también solo utiliza cosas importantes, que solo se dedica a cosas grandes. Por ejemplo, a mantener su creación en el estado en que Él la puso en un principio. Pero también a veces pensamos fácilmente que Dios no se ocupa de cosas pequeñas. Hoy vamos a hablar de instrumentos pequeños que Dios ha usado, porque todo lo que hoy existe, todo lo que nosotros manejamos, por más grande que sea, siempre le vamos a encontrar cosas muy pequeñas, pero que son significantes para el servicio de lo que nosotros usamos. Hay dos ejemplos en la Biblia muy prácticos que nos muestra de que Dios cuida de grande y de pequeño. Cuando digo grande y pequeño me refiero a niños y también me refiero a hombres. Es muy importante que recordemos que en las manos de nuestro Dios nosotros somos instrumentos de Él. El primer ejemplo, el primer instrumento para presentarlo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Sus primeros 10 versículos nos cuentan la historia de que Israel estaba pasando por una época muy difícil, desastrosa en el campo y el ámbito religioso. No había ninguna autoridad, Dios había dejado de presentarse, Dios había dejado de hablar y Israel estaba pasando por una situación difícil, no tenía ningún rumbo establecido, ningún rumbo fijo. Había un sumo sacerdote y tal vez el más importante que podemos encontrar en la Biblia, Elí, pero ya era demasiado anciano, ya su voz ya no era aquella autoridad que había tenido antes. Y también estaban sus hijos iban a ser los que iban a sucederle en el cargo de el encargado del manejo de la religión de Israel. Sin embargo, la instrucción que su padre les había dado no había servido para nada. Le robaban al pueblo, disfrutaban de todos los holocaustos que se podían presentar a Dios para perdón de pecados. Y Dios andaba buscando a través de quién hablar y lo encontró, el niño Samuel. Podemos encontrar en la historia de la vida de Samuel que su madre lo había dado en los términos de ahora, en adopción al sacerdote Elí, para que lo enseñara, para que lo guiara en los caminos de Dios. Y Samuel era el ayudante de Elí. Podemos situar a este niño entre la edad de 8 y 14 años. Él fue un instrumento de Dios. Samuel demostró obediencia al llamado de Dios y Dios le reveló a él muchos secretos de Israel, muchos secretos de Elí y aún muchos secretos para él mismo. ¿Cómo ahora nosotros no poder ser instrumentos de Dios para su servicio? No importa la edad que nosotros tengamos, Dios se ocupa de grandes y de pequeños. El segundo ejemplo en la Biblia está en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 23. Otra historia de otro niño que fue instrumento de Dios. El apóstol Pablo estaba preso. Sin embargo, los mismos judíos habían conspirado contra él para matarlo al día siguiente de que este niño se entera de una noticia. 40 hombres dispuestos a matarlo. Juramentaron entre ellos no probar bocado, es decir, huelga de hambre, hasta no ver muerto al apóstol Pablo. Este niño lo oyó y en horas de la noche entró al calabozo donde estaba su tío, llegó hasta la celda donde lo tenían encarcelado y le dijo: tío, esto y esto sé yo y esto te quieren hacer. El apóstol Pablo solo escuchó, no dijo nada, se puso a pensar: si yo se lo digo al encargado de la cárcel no me va a creer, va a pensar que lo que yo quiero es que me saquen. Entonces el apóstol Pablo pensó, llamó al jefe de la guardia y le dijo: lleva a este niño delante del tribuno, que tiene un mensaje para darle. El jefe de la guardia toma de la mano al niño, que lo situamos también en la edad de 8 a 14 años. Lo lleva ante el tribuno, le cuenta la situación y entonces el tribuno dispone sacar al apóstol Pablo en horas de la madrugada para otro pueblo. Luego
El mismo jefe de la guardia lleva a este niño bien guardado, bien cuidado, hasta su casa de regreso. Otro instrumento pequeño que Dios utiliza. Podríamos decir que hoy Dios no habla como en esos tiempos. No habla en una forma física personal, pero nosotros podemos atender su voz a través de su palabra escrita. En ella podemos encontrar nosotros todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos como sus instrumentos. Para ser buenos instrumentos de nuestro Dios, tenemos que hacer dos cosas en la Biblia. Primero, ser obedientes como Samuel. Y segundo, ser también valientes, como el sobrino del apóstol Pablo. ¿Qué mejor que ser una mezcla de estos dos para que Dios nos pueda utilizar como Él ha propuesto para nuestro propósito, para la obra para la cual Él nos ha llamado? ¿Cómo quisieras ser tú ahora? O mejor dicho, ¿cómo podríamos purificarnos o perfeccionarnos, ajustarnos como instrumentos de nuestro Dios? Dios quiere que nosotros seamos obedientes y valientes. Que Dios bendiga nuestra vida. Y si alguna vez nos ha usado como instrumentos de Él, Dios quiera que nos siga usando para poder cumplir con lo que Él quiere con la humanidad. Que Dios te bendiga. Amén.